están, amigos entre amigos? Hoy es nuestro capítulo número 6. Sin embargo, no tenemos la presencia hoy de nuestro buen y querido amigo Óscar Hernández. Tuvo por ahí algunos detalles en su trabajo, pero no podíamos dejar de pasar la oportunidad de platicar los temas importantes como lo es ahorita en este primer periodo, la revocación de mandato. Saludo con mucho gusto y mucho entusiasmo a mi amigo, mi hermano, Eduardo Sierra Albarrán, desde la Ciudad de México. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi Pepe? Muy buenas noches y saludo al auditorio de igual manera. ¿Qué te parece si nos arrancamos con el tema de la revocación de mandato que se hizo este domingo 10 de abril? La verdad es que el mensaje del presidente fue muy triunfalista, pero yo creo que con los datos que tú nos puedes compartir y que podemos ahorita enseñarle a todo nuestro auditorio que nos escucha y que nos ve en toda la República Mexicana, pues poder contrastar lo que los datos dicen con lo que se vivió el domingo. ¿Cómo ves? Perfecto, si te parece bien, vamos a revisar en general cuáles fueron los números este ejercicio democrático. Hay, Okay. para quienes no nos ven por video, sino solamente nos escuchan, en esta primera gráfica estamos mostrando a todas las entidades federativas quiénes fueron las que pues participaron y cómo se distribuyó simplemente quién apoyó y quién revocó. Entonces, lo que podemos observar es un rotundo apoyo en términos porcentuales al presidente Andrés Manuel, siendo con quien, digamos, lo quisiera revocar más es Nuevo León, con un 15.48%, Uh-huh. y quienes más lo apoyan, pues es evidentemente la entidad federativa del presidente, que es Tabasco, con el 97%. Prácticamente podemos observar que dentro de los principales que apoyan 100% al presidente o cercano al 100%, es Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, que si nosotros lo cruzamos con otras observaciones que indican, por ejemplo, la tasa de analfabetismo o de pobreza, pues se ve una estrecha correlación entre estos estados que mostraron un apoyo casi absoluto, unas tasas desafortunadamente elevadas de pobreza y de analfabetismo. No sé si compartas ese mismo diagnóstico, Pepe. No, comparto plenamente. Nada más, por ejemplo, el análisis que haces de Apoya se me hace muy, muy interesante en Ciudad de México, porque ahí el 10.36% pues lo revocó, ¿no? O sea, donde podría haber sido más aplastante, también, pues tampoco es como, o sea, salieron a participar y dijeron, ¿sabes qué? Pues también te revocamos, contra un 88% que lo apoyó. Totalmente de acuerdo. A Claudia Sheinbaum le fue como en feria. Fue la segunda entidad con mayor rechazo, o tercera entidad con mayor rechazo en términos comparativos en la revocación. El primer lugar se lo lleva Nuevo León, como ya lo mencioné, el segundo Aguascalientes y el tercero la Ciudad de México. Incluso en mapas que han salido recientemente, lo mismo que se observó en la elección pasada de alcaldías en la Ciudad de México, pues también se ve claramente que las que más votaron pues son las alcaldías de Morena, y las que dentro de las que menos votaron obviamente fueron las que ganó Coalición Va por México, y además quienes más lo quisieran revocar. Claro. Entonces sí Oye, vivimos en una ciudad partida. claro, absolutamente. ¿Y sabes también qué está interesante? Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, ¿no? Que va a ser un estado donde va a haber elecciones para gobernador, el 88% lo apoya y de los que van a participar también el 10.83 lo revoca, ¿no? Ese es uno. Luego, Durango. En Durango, el 92% lo apoya y el 6.70 y tantos por ciento, no alcanzo a ver bien, es 6.8, ajá. 6.8% lo revoca, ¿no? En, ¿En dónde está? En Hidalgo, el 93% lo apoya y el 6% más o menos Sí, el 5% lo revoca, lo cinco punto revoca. cero cinco por ciento. Entonces también es interesante que las personas que algunos salieron a votar, pues también se van a revocar, ¿eh? O sea, no fue absoluto el triunfo y digo, es importante analizarlo desde el contexto
ahorita de elecciones en ciertos estados, porque también el mensaje de los candidatos o de Morena, pues también fue muy triunfador, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No, pues es casi la vara con la que va a salir la gente a votar. Y fíjate que inclusive aquí en el estado de Hidalgo se platicó mucho de que muchas personas, o la mayoría, el gran grueso de las personas que salieron a votar, fueron personas de la tercera edad, fueron personas, los que les llaman ninis, yo la verdad no sé cómo los identifican, pero es mucho identificado con programas sociales, entonces está muy delicado, pues este tema, no sé cómo lo veas tú. Sí, ahí estás dando en el clavo, porque no solamente se debe de leer esto como un voto libre, porque no lo Claro. fue. Voto libre fue de la gente que fue a revocar, porque no recibieron ningún tipo de recurso, o incluso aquellos que los forzaron a ir a votar, pues puedes pensar que no es un voto duro, sino que es un voto un poco más sofisticado de lo que podríamos pensar, y que dijeron, ok, ¿me quieres hacer votar a la fuerza? Pues revoco, eso ya no lo vas a saber. Y evidencia de eso y del rechazo que cada vez va teniendo este tipo de propuestas, entonces lo ocurrido en Chiapas, una entidad de las más pobres del país, si no es que la más, pues el desafortunado accidente que se presenció en un camión desbordándose en la carretera, hubo muertos, y pues ahí la gente, ¿no? Diciendo, pues nos prometieron kilos de maseca, nos prometieron tal, y sobre todo nos amenazaron de que si no íbamos a votar, pues nos iban a quitar nuestros apoyos. Entonces, justo lo que mencionas, la demografía de los que votaron predominantemente están asociados con programas sociales, están asociados con pobreza en el país, con altos índices de marginación y analfabetismo, y pues eso se llama lucrar con la pobreza, ¿no? Al final, eh, siendo objetivos, pues fue un triunfo avasallador en el apoya, pero si te parece bien, vamos a la siguiente gráfica para empezar a ponderar qué tan, pues qué tanto participó ya en términos porcentuales en este 40% para explicarle a nuestro auditorio que recordarles que el umbral es el 40% para que fuera vinculante. Es importante mencionar que incluso Tabasco, el estado del presidente, no obtuvo ese 40%. Fue el que más votaron, sí, pero obtuvo prácticamente un 36%. Entonces, ahí lo que estamos observando es que la distribución de la participación ni siquiera llegó a ese 40% en estados fuertemente morenistas. Y, Y y sí, si me permites mencionar rapidísimo algo, o sea, para las personas que no están viendo la gráfica, esta es una gráfica de distribución de participación, es decir, que contempla las personas que apoyaron y que revocaron. Entonces, es el 35, por ejemplo, en el caso de Tabasco, es el 35.94% de personas que participaron, pero de ese 35% hubo un porcentaje que revocó y otro que apoyó, ¿es correcto? así es, por ponerte un ejemplo, dice en promedio, vemos ahí el gran total, en promedio fue el 17.81% de participación, de acuerdo a los datos oficiales del INE, ¿no? Así Pongamos es. la Ciudad de México, que la mencionamos anteriormente. Debemos Ok. recordar que en términos proporcionales de la Ciudad de México participó el 19.74%, pero de ese 19.74% que participó, hubo una porción significativa de revocación de mandato, ¿no? En las alcaldías que ya habíamos dicho que sí lo querían revocar. Entonces, incluso dentro de estos porcentajes que no llegan a ser vinculantes, ahí se está compartiendo con, como bien dices, con gente que sí quiere revocar. Yo lo que quise poner era subrayar en la participación que, pues en realidad fue un ejercicio que violaron la ley, que utilizaron a la Guardia Nacional, avión, para trasladar al secretario de Gobernación a hacer proselitismo, eh, inundaron de espectaculares el metro, el metrobús, o sea, vaya,
¿no? Y aún así no logró ser vinculante y tampoco hay que, ahí sí yo quisiera hacer ese matiz, porque la oposición sale vanagloriada diciendo que fue un gran triunfo el abstencionismo. Sí, ok, pero ellos están haciendo un ejercicio como nosotros siempre lo hemos criticado cuando Andrés Manuel creía que combatiendo la corrupción ya iba a haber dinero que le alcanzara, asumiendo que existía una bolsa llamada corrupción que podías usar ese dinero. La realidad es que eso no existe, ese dinero nunca existió, no es tangible. Entonces, aquí la oposición está haciendo cuentas alegres diciendo, ok, el 80% lo rechazó, eso quiere decir que el 80% es nuestro, pues no puede haber peor cálculo. Y Sí, eso no. es el vivo reflejo de por qué tenemos una oposición tan maleta en México. No sé si compartas esa misma visión. Fíjate que de datos así gruesos solamente conozco bien los de Hidalgo porque también aquí, como hay elecciones, entonces el auge pues está ahorita en el tema de la revocación. Y lo que yo vi es que se parecía mucho el voto en términos reales, en términos numéricos. Por ejemplo, en Hidalgo el 20.04% de las personas que vota, o sea, que sale aquí en la distribución de participación, que inclusive si podríamos ver la gráfica pasada, la podemos regresar, Sí, claro. para nada más hacer el ejemplo concreto de Hidalgo. En Hidalgo, de ese veintitantos por ciento que vimos en la distribución de participación, el 6% aproximadamente lo revoca, ¿no? Sí, Y el 93 por punto y tantos, pues lo apoya. Entonces, los números sí se parecen a las votaciones que hubo, por ejemplo, en elecciones pasadas en Hidalgo, en números reales, porque también había unas gráficas del INE que decían, por ejemplo, distrito tal, ¿no? Y la suma total, por ejemplo, en Hidalgo fueron 400 y tantos mil votos. Lo importante aquí es ver que el porcentaje en participación es muy baja. Y claro que el mensaje triunfalista de la oposición también es como estar vendiendo aire, porque no es como que hayan dicho, no, no, no salgan a votar y pues nadie se le va a votar porque dijeron, ¿no? Pues nadie se le va a votar porque fue una decisión muy personal. Yo creo que a los que hay que aplaudirles deberían ser a los que fueron a votar por sus medios, como dijiste hace rato, y además revocaron, porque entonces, como dices, fue un ejercicio más pensado por sus propios medios y que además significa que no están, ellos sí de verdad no están en acuerdo con el gobierno de la República. es Entonces, correcto. entonces Además, aquí algo importante es mencionar que ese 80%, ¿no? De la lista nominal, de los 93 millones de la lista nominal, ese 83% no es que siempre vote exacto. de entrada, ¿no? Si nosotros observamos la gráfica 3, esta gráfica lo que dice es, ok, de las entidades, vamos a compararlas. ¿Cuánto porcentaje participó en esta revocación de mandato en el 2022, que es la línea amarilla? ¿Y cuánta porción de la lista nominal de cada entidad participó en la elección del 2018? Porque, ¿por qué no otra? Pues porque al final estamos midiendo a Andrés Manuel. Entonces, por eso es que se utilizó la información del 2018 y lo que vemos es que de entrada en el 2018 participó 34% de la lista nominal. Entonces ahí de entrada tú ya tienes un 16% de déficit de tu 80%, que no debes de hacer cuentas alegres. O sea, esa es gente que nunca va a votar, ¿no? O le da hueva o simplemente no va a votar, ¿no? Entonces, en realidad debemos de asumir ese 64%, ¿no? Y ahora sí, de ese 64% podemos ponderar que este ejercicio de revocación de mandato obtuvo 17%. Entonces ahí ya hay un diferencial, pongámosle de 40 puntos redondeando los números. Está bien. 40% votó menos. Ok, está bien. Pero al final esto no era una elección, ¿no? O sea, ahí es donde yo considero y difiero de la oposición de catalogar eso como un rotundo
una rotunda derrota de Andrés Manuel. Aquí él fue solo, Sí, ¿no? hacia un ejercicio irrelevante, que no era, sabíamos que no iba a ser vinculante y sabíamos que, vaya, era irrelevante en el términos nacionales, menos en términos de dinero, ¿no? Porque lo que se gastó hubiera servido para darle quimios a 110,000 niñas, que no es nada despreciable, pero al final, él solito logró movilizar a 17 millones de personas, de las cuales 15 millones votaron por él. Y por Y eso, sí, sí, adelante, perdón. no, termina la idea. Ah, sí, o sea que al final esos 15 millones que sigue hoy teniendo, no los debes de comparar con los 30 millones que obtuvo en el 2018, porque esto no es una elección de Estado. Sí, Pero, no. sabiamente, el mejor comunicador político que tenemos en este país, que se llama Andrés Manuel López Obrador, salió en televisión nacional y medios digitales a decir, pues obtuve más votos de los que ustedes obtuvieron en el 2018 Pepe Mid y Anaya, de manera dividida. Entonces, no hagan cuentas alegres. Esos 15 millones ya los quisieran tener cualquiera de ustedes juntos ahorita. Entonces, en realidad, yo por eso es que no catalogo que sea una derrota de Andrés Manuel, porque al final puede que con esos 15 millones le alcance para al siguiente para ganar. A lo mejor el siguiente de Morena no va a obtener los 30 millones que obtuvo él, pero con esos 15, vaya que le puede alcanzar, ¿eh? Entonces, Claro. por eso es que yo no considero que haya sido una derrota rotunda, al contrario. Este ejercicio es una radiografía que le va a servir muchísimo a Morena para saber con qué seccionales apretar tuercas, dónde destinar mayor recurso y de cierta manera sabe que tiene 15 millones o ponle que pierda tantitos afectos, Yo 13 creo que millones, o sea, esos 15 millones es el capital político real que tiene Morena para la siguiente elección presidencial, por lo menos. por lo menos. Por lo menos. Y además, eh, eh, yo creo, ¿sabes qué sería muy interesante? A ver si en el siguiente capítulo de Aquí entre Amigos, para que no se lo pierdan, analizamos también la intermedia, la de diputados federales, que fue en 2021, 21, ajá. para ver cómo va disminuyendo este 2018, o sea, de 2018, 2021 y 2022, porque yo estoy seguro, o sea, a ojo de buen cubero, que más o menos se va a parecer mucho el porcentaje que trae muchos estados ahorita actuales en la reducción de mandato a la que tuvieron en diputaciones federales, ¿eh? Porque te digo que o sea, los votos que se presentaron, no hay muchas personas de Morena aquí en Hidalgo, se parecían mucho a los votos que tuvieron en la elección pasada. Entonces, yo creo que esta gráfica pues, nos puede ayudar muchísimo, por lo menos en el gran total, para ver qué es lo que se espera. Y como dije, o sea, para concluir, yo creo que esta gráfica, yo creo que este es por lo menos, y lo vuelvo a reiterar, creo que es el capital político que deja Andrés Manuel a la persona que sigue, ¿eh? ¿Sabes lo que significa? Así es. Ahora, tú, por ejemplo, comparto completo, o sea, para decirle a quienes nos escuchan, normalmente cuando es elección del presidente es cuando más se vota en México. Y las intermedias, que es cuando se renuevan ciertos congresos, se renueva el mismo congreso, la votación disminuye por múltiples factores, ¿no? Entre ellos el dinero que se destina, pero como bien apunta Pepe, estos números que se ven en la revocación, ¿qué te gusta? Agrégale 10% a cada uno para que más o menos se nivele con lo que se va a esperar en la intermedia máximo Yo creo que y a lo más 5. a lo más 5, ok, perfecto, justo. O sea, aquí el punto es que la participación en promedio en México en esta revocación fue del 17%. Yo sí calcularía que sí se pudiera llegar a subir 10 puntos, o sea, un 27, un 30% en promedio. Pero, bueno, habrá que verlo, pero al final, aquí es el gran acierto de Andrés Manuel es tener una radiografía de a gratis, Claro. ¿no? Que escuchen, amigos. Correcto. Y bueno, para cerrar nada más quisimos mostrar 4 gráficas para, pues,
que no fuera un tema tanto de opinión, sino con un poco más de datos duros, porque ahora creo que las fake news provinieron no solamente de Palacio Nacional, sino también de las bancadas de la oposición, y pues verlo con mayor matiz, ¿no? Esta gráfica lo que te indica es, comparado con el 2018, ¿qué tanto castigó el abstencionismo a esta revocación? ¿Qué tanto dejaron de ir a votar? Quien menos castigó, evidentemente, fue Tabasco, con un diferencial, incluso, pero fue un diferencial de un tercio, de 35 puntos, y quien más castigó fue Yucatán con la mitad. Aquí Claro. no debemos de dejar de observar que 50%, 51% menos en la Ciudad de México votaron respecto al del 2018. Entonces, aquí lo que comentábamos de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México es obradorista, bullshit. Evidentemente ya tiene que decir eso para que no la regañen tan gacho, pero además de que votaron muy poquitos, fue el tercer lugar de más castigo de revocación a Andrés Manuel. Marcelo Ebrard va a estar muy contento, de que cada vez Claudia tenga peor la ciudad, haya perdido tanto porcentaje y no lo haya hecho nada bien en la revocación. Pero fíjate, además está muy interesante porque te vas dando cuenta de las noticias y de lo que está pasando a nivel nacional con este diferencial y con esta radiografía. Fíjate, Tabasco, ciudad del presidente, como dices tú, evidentemente fue el que menos tuvo ese diferencial, ¿no? Tabasco es un estado que está gobernado por Morena. Chiapas también. Sonora también. Quintana Roo tiene elecciones ahorita y disminuyó. Veracruz, ni se diga, es Morena. Baja California, Morena. Guerrero, Morena. Sinaloa, Morena. Tlaxcala, Morena. Campeche, Morena. Chihuahua es del PAN y tuvo un diferencial que pues está más cerca de la media. Baja California Sur también. Oaxaca también tiene elecciones. Guanajuato se comporta como Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León e Hidalgo, y Durango, que tienen elecciones. San Luis Potosí, Coahuila, que es también priista, Morelos, que pues lo está cobrando un futbolista pésimo, pero del lado de donde llama muchísimo la atención es de la parte derecha, donde hubo más diferencial que Ciudad de México y Zacatecas, porque también no ha de estar tan contento con Ricardo Monreal y los Monreal en Zacatecas, ¿estás de acuerdo? O Así sea, yo creo es, que aquí el resultado más, o sea, el mejor resultado lo tuvo Marcelo Ebrard en decir, ¿ya ven? Esos que te dicen que están contigo al 100 no están tanto, ¿eh? Ni así es, Zacatecas ni Ciudad de México. correcto. Y quien sí está contento, por ejemplo, puede ser Cuitláhuac, Claro, ¿no? Veracruz, claro. Veracruz, o sea, al final Guerrero, Sonora, la hija de Salgado. Sonora, Entonces, Hondurazo. así es. Entonces, son 4 gráficas que quisimos compartirles para que podamos ver con mayor matiz la realidad, ¿no? De lo que fue la revocación de mandato. Ahora, ¿qué sigue? ¿No? Aquí de lo que debemos de medir es que la oposición no se debe de dormir en los laureles creyendo que este tipo de números son a favor de ellos. Considero que no hay a nivel federal un candidato presidencial de la oposición que pueda superar esos 15 millones y habrá que ver, como bien apuntas en lo local, los números ya en lo local, haciendo la analogía, qué gobernador de la oposición puede llegarle esos porcentajes de aceptación en la revocación de mandato, de participación en cada una de las entidades. Entonces, ese ejercicio yo no creo que lo estén haciendo, no se ve, no lo han dicho y por algo no lo dicen, porque no lo tienen, ¿no? Entonces empiezan a salir con cifras de 80%, de que ya perdiste la mitad de los votos, ¿no, güey? Estás diciendo que después de una pandemia, después de tener al país patas para arriba, después de hacer una consulta de ego, juntó 15 millones, que era lo que platicábamos tras bambalinas, ¿no? Chosky, que ahorita no está para defenderse, pero decía, claro que fue una derrota. Por supuesto que para mi lectura no lo fue. No sé si tú en tu balance, como para concluir este primer bloque,
¿Cuál sería tu conclusión de este ejercicio? No, yo considero que definitivamente no fue una derrota. Yo creo que midieron músculo, que es lo que quería hacer yo creo que el presidente. Ya también con este diagnóstico saben también la oposición cómo está parado a 3 años y tantito de lo que lleva este mandato de Andrés Manuel. Yo creo que tendrían que hacer un análisis más profundo del que hicimos, tendrían que ver en dónde están parados sin mensajes triunfalistas, deberían valorar cuadros, opciones, propuestas y partir de eso, ¿no? Creo que es un buen diagnóstico para las dos partes, los dos movimientos políticos que puede existir en México. Y bueno, yo no creo que haya sido, desde mi punto de vista, no creo que haya sido un ejercicio de democracia participativa. Se me hizo, como lo vuelvo a reiterar, un mero tema de músculo político de los dos lados, a ver qué, como dicen por ahí, ¿no? A ver quién está más fuerte. Entonces, en ese sentido, creo que fue por ahí. Y bueno, ojalá que saquen buenas conclusiones de este ejercicio tan caro. Correcto, yo comparto contigo, no fue un ejercicio de democracia participativa en la práctica, ¿no? O sea, en la teoría sí lo fue. Sí, lo triste de aquí es que tanto ganadores como perdedores no juegan democráticamente en nuestro país. Entonces, no, ninguno de los dos bandos muestra un sentido demócrata. Por un lado, las críticas son del lado de la oposición entre clasistas, porque sí, insultando, vaya, no construyendo una retórica constructiva hacia el país que queremos tener. Y por el otro lado, pues, agandallándose de todo el capital y de la lana disponible para violentar la ley, hablar mal del INE. Entonces, la realidad es que este tipo de ejercicios es el vivo reflejo de lo que vivimos como país. Y bueno, habrá que ver, como bien dices, en el siguiente programa hacer un cruce con las intermedias pasadas para ponderar con mayor precisión de cómo van a estar de qué van a ser los tamales en las siguientes elecciones y de mole rojo o de Verde con azul. o de piña. Yo creo que sí. Pues Ok, nos vamos a nuestro primer corte con nuestro patrocinador oficial, Paellalo, y en un momento regresamos. No olvides pedir tu deliciosa paella en Paellalo. dos, tres. ¿Qué tal? Regresamos a nuestro segundo bloque. En este segundo bloque vamos a platicar de la reforma eléctrica. En esta semana se iba a votar la ley Bartlett, ¿no? La mencionada ley Bartlett, que esencialmente, como nodos principales, quiere regresarle el poder al Estado en la generación y venta y consumo de electricidad y hacer una contrarreforma de lo que se aprobó en el sexenio de Peña Nieto, pues donde al final se buscaba mayor competencia, quitarle un poco de poder al Estado y mayor poder a los particulares para poder hacer un uso comercial de la electricidad, más temas de energías limpias, número de emisiones, etcétera, ¿no? Cuestiones técnicas que acá al menos nosotros no somos expertos, pero sí hemos leído en lo general la ley y esencialmente, ¿no? Para resumirle al auditorio, lo que se busca es regresarle la soberanía nacional en el discurso morenista a México versus ser más competitivos, ¿no? En el mundo eléctrico. Y bueno, una vez observado que en lo general sí se aprobó en comisiones esta ley, que la Suprema Corte, gracias a 4 ministros, que entre ellos obviamente Saldívar, le hacen de perrito faldero a Andrés Manuel, consideraron que sí era constitucional las modificaciones que se estaban haciendo,
no se logró declarar anticonstitucional, por lo tanto sí se pudo proceder a discutirla en comisiones. En comisiones Morena tiene mayoría, por lo tanto en comisiones sí se aprobó discutirla en el pleno para ver si se aprueba o se rechaza la ley Bartlett, esencialmente, ¿no? CFE. Sin embargo, la oposición, dando un salto mortal hacia atrás y mostrándonos que si se organizan, vaya que pueden formar, pues mínimo un bloque de oposición, no sé para ganar elecciones, pero mínimo para detener ciertas reformas y sobre todo una lucha incansable de varios usuarios en Twitter, persiguiendo a cada uno de sus diputados, un ejercicio súper bonito porque eso sí es democracia, hablándolo comparativamente, exigirle a tu representante conocerlo de entrada y luego exigirle, yo voté por ti, tú me prometiste esto, lo mínimo que debes de hacer es ir a votar, no como Josefina Vázquez Mota, que por su culpa y la de otros diputados irresponsables que les dolía una hernia, procedió el Tren Maya. Aquí dijeron, no, no la vuelven a aplicar, entonces vamos a presionarlos. Los diputados se organizan, se van a dormir, a pernoctar una noche antes, porque la senadora Citlali quiso organizar una marcha del Zócalo a San Lázaro, pues evidentemente para evitar que llegaran los diputadas y diputados, y estos güeyes dijeron, no, pues vámonos en camiones una noche antes, ahí dormimos, y no nos la van a hacer, no van a hacer un albazo, y vamos a votar en contra, no va a pasar. Gutierritos, alias el presidente de la Cámara de Senado, de Diputados, viendo eso y evidentemente la línea de Andrés Manuel, deciden posponer la sesión hasta el domingo, al domingo de Ramos. Les gusta al parecer fechas religiosas a los de Morena. La historia. Pues obviamente, ¿por qué? ¿No? La pregunta es que será en el auditorio, ¿por qué lo hicieron? ¿Quieren prolongar su agonía? La realidad es un término aritmético muy sencillo. Si tú faltas, no sé, a lo que voy es, el porcentaje no se mide dentro de los 500 diputados, sino de los que asisten a la sesión. Entonces, lo que buscan hacer es que falten, comprar algunos o amedrentarlos, tener más días para encontrarles con el fiscal Hertz una buena cosa que les pisen o imprimir más billetes, no sabemos, pero lo pusieron hasta el domingo. Entonces, lo que tenemos que esperar es ver si se siguen consolidando como se han consolidado hasta ahorita los grupos parlamentarios PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano. Aquí el endeble, hay que mencionarlo, es el PRI. Es incluso en la mañanera del presidente salió diciendo, pues, ¿cómo el PRI lo rechazas? Y, o sea, ya le está haciendo coqueteos, porque al final de cuentas es claro la postura del PAN, del Movimiento Ciudadano, pero no tanta la del PRI. Entonces habrá que ver si el PRI se sigue fiel a la Alianza Va por México y vota en bloque con los otros, o les gusta el billete a algunos o tienen cola que le pisen a otros y resulta que la ley Bartlett procede. Entonces habrá que ver este domingo qué pasa. ¿Qué opinas, mi Pepe, al respecto? Bueno, primero, de verdad felicitarte porque acabas de dar un diagnóstico increíble de todos los sucesos que han pasado con la famosa ley Bartlett. Yo creo que se tiene que ser congruente en la vida, se tiene que ser de una sola pieza. Entonces, yo esperaría que se mantuvieran firmes en sus decisiones, en sus coaliciones, en bloque, todos los diputados que primero fueron en coalición a decirle a todos los mexicanos que Va por México iba para poder hacer esto que están haciendo, ¿no? Entonces se me hace una actitud congruente, porque también vi que todos los diputados de Acción Nacional se postaron en donde está, no en la tribuna, sino en la parte de abajo, y salió, la verdad no me acuerdo cómo se llama el diputado del PAN, que es coordinador de la bancada, y dijo, ¿saben qué? El PAN va a votar en contra por precisamente lo que es, porque es un retraso hacia la economía de todas las personas en México en temas energéticos, porque
no debemos permitir que las energías limpias dejen de existir en México solamente por una cuestión retrógrada del director de la Comisión Federal de Electricidad, por un lado. Después salió también Alejandro Moreno con todos sus diputados del Partido de Revolución Institucional a también pararse y decir, ¿sabes qué? El PRI va a votar en contra de la reforma eléctrica porque también es un tema que va en contra de los principios estatutarios del partido del PRI, ¿no? Y bueno, sale al otro día el presidente a decir, bueno, pero es que acuérdense cuando ustedes eran revolucionarios y además institucionales, porque pues yo también fui priista, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones. Yo creo que lo que están haciendo es tiempo. No sé para qué, todavía no se logra ver realmente cuál es el objetivo. Como es, podemos tener temas muy oscuros desde el uso de información de cualquier persona para que puedas doblarlo y que vote a favor de la reforma, o no, porque yo creo que si se vota en contra, sería la primer derrota real del presidente de la República. Y eso puede marcar un parteaguas para fortalecer la alianza y además pues, fortalecerse desde los temas gubernamentales, hablando en temas electorales. De las 6 gubernaturas, si se postran y es una derrota para el presidente, entonces pueden empezar a generar de cierta forma una coalición real pues, para cambiar muchas situaciones que están pasando. Entonces, yo creo que puede ser el primer gran revés hacia Andrés Manuel. Correcto. Y aquí hay que empezar a ver en los escenarios, ¿no? El escenario A se declina, ¿no? Se gana la oposición. Al final, eso lo puede utilizar Andrés Manuel como capital para justificar alza desmedida de gasolina, electricidad, etcétera, porque es capaz de hacerlo de cara a las elecciones y empezar a echar culpas. Así es. Entonces, ese paso en adelante, pues lo debe de empezar a dibujar la oposición. ¿Qué hacer como una contracampaña de comunicación o empezar a mencionar desde ahorita en las discusiones que se van a dar en el pleno y que va a ser la clásica sesión titánica de 20 horas? Pues debe de haber discursos diciendo cuánto ha aumentado la electricidad, no desde la reforma de Enrique Peña Nieto, sino desde que hacer un comparativo de durante el sexenio de Peña, post Peña, para Claro. que no se agarren de ahí, ¿no? O sea, porque al final, si el precio ha subido o ha bajado, eso es algo también importante mencionarle al auditorio, no somos una economía cerrada que vivimos con Robinson Crusoe en una isla que no nos afecta nada. La realidad es que somos una economía global y que por más que el presidente se le ha pasado criticando los gasolinazos durante más de 18 años, no es una decisión del presidente. No depende del presidente o de nosotros definir el precio de la electricidad, de la gasolina, etcétera. Entonces, lo que sí debe de ocurrir es que la oposición debe de hablar del impuesto que se le está dando a las gasolinas, etcétera, como defensa, Así ¿no? es. Fíjate que ahorita que mencionaste el tema de la votación en el Pleno, me acordé que hace septiembre, por ahí, vi que se estaba discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación y estaba muy de moda el no apoyo a organizaciones civiles. Uh-huh. Y una diputada de Morena dijo, no, es que yo sí quiero que se lleve a discusión el tema de los presupuestos hacia las ONGs. Y el diputado Salomón Chertorivsky dijo, no, pues claro, yo estoy a favor de que se vote, es más que se discuta ese punto, nada más el que está tocando la diputada de Morena. Bueno, se hizo un show porque ya adelantaron la sesión, se paró, hizo todo el tema. Entonces, yo creo que el gran problema puede ser este tipo de mañas que están haciendo pues, para que no lleguen los diputados. Ahorita yo le exigiría a los diputados de la coalición Va por México que estuvieran presentes ahí en la Cámara de Diputados, que estuvieran conscientes, que estuvieran responsables de lo que está pasando, porque
en definitiva, les pueden dar la vuelta pues por alguna mención de que no es que no le avisaron al corredor parlamentario, pero se les mandó, pues se las mandó por oficio que se iba a votar mañana a las 4 de la tarde y pues no estaba nadie. Entonces, son cuestiones que todos los partidos que no estén a favor o los diputados que vinieron a hablar con la ciudadanía, a decirnos que la reforma eléctrica, la reforma al INE y la reforma, no me acuerdo qué otra era la tercera, no iban a pasar, creo que la militar, ¿no? Algo así. Sí. Pues que no iban a pasar por sus argumentos. Entonces, yo como ciudadano que además creo en las cosas que dicen y que hacen y que deberían hacer, porque además todos somos seres políticos y que nos gustaría participar en ese tipo de debates con argumentos y que ellos tienen la responsabilidad de hacerlo, pues necesitamos que estén conscientes, responsables y a la orden para que no nos vayan a madrugar, porque si no va a pasar lo que siempre ha pasado. Correcto. Y para complementar, aquí se empiezan a ver las grietas de Morena. Así es. La oposición, de nuevo, se duerme en sus laureles, le tienen muchísimo miedo a Andrés Manuel. Y Andrés Manuel, sin lugar a dudas, es un fuerte personaje político con un alto capital, o sea, lo hablamos, los 15 millones de votos son él, no es Morena, no Así es la organización de Morena, no es Mario Delgado, no es Claudia Sheinbaum, no es nadie, es él. Y él en sí mismo vale. Pero ok, no todo en la vida se trata de ganar elecciones. Eso es lo que no han entendido. Morena privilegia la honestidad valiente, entre comillas, sobre la técnica, sobre el conocimiento, sobre el expertise de ciertos temas. Eso se vio incluso en la corte, la ministra que defendía a Andrés Manuel, en lugar de decir megahertz, decía megabytes. Entonces, así es Morena en general, no tienen un alto expertise técnico y quienes lo tienen resultan los más soberbios que incluso experimentan con personas, hablando particularmente de Pepe Merino, que francamente yo le tengo mucho respeto como académico, como persona, pero no como servidor público. ¿Por qué? Porque su soberbia raya en fanatismo que, vaya, contradice cualquier cosa que podría ser un buen servidor público. Pero eso es otro tema, que al final es parte de lo mismo. A lo que voy es, la técnica en Morena no es lo suyo. La capacidad cabildera no es lo suyo. Ellos mayoritean y les vale madre. No tienen poder de negociación, no tienen ese toque diplomático, no tienen ese conocimiento que sí tienen los técnicos panistas, priistas, construidos durante décadas. Entonces, lo que se deben de dar cuenta es que la forma de combatir a Morena es buscando sus propias fortalezas, no buscando las debilidades de Andrés Manuel. Y sus fortalezas son, sabemos más de técnica, sabemos mejor dialogar, sabemos, o sea, en términos no directos, porque hay, para eso sí gana Morena, por eso son populistas, por eso ganan elecciones, pero vaya, la oposición, estaba leyendo que nada más han hecho 20 iniciativas, las demás las han puesto Andrés Manuel, entonces eso es una oposición reactiva. Es momento, y eso esperemos que sea un punto de inflexión, un revés, como bien señalas, de esta nueva propuesta de vetar la ley Bartlett, y que dejemos de vetar cosas y empecemos a proponer hacia dónde queremos poner al país y no dejarlo tan de la fregada como nos lo van a dejar. Porque si Oye, pierden, ya quiero ver cómo van a dejar al país. Por ponerte un ejemplo, aquí en Naucalpan, una deuda de 3,000 millones de pesos. Entonces, vaya, no queremos eso, ¿no? yo fíjate que creo que el discurso hacia donde debe de partir la oposición actual tiene que ser un discurso incluyente, porque a lo mejor tú, yo y muchas personas que nos escuchan entendemos un poquito más que el grueso de la población
temas a lo mejor para nosotros tan sencillos como la inflación, ¿no? O el impuesto al que te refieres de la gasolina. El IEPS, ajá. El IEPS, y cómo funciona además, ¿no? Pero, ¿cómo le explicas a una persona que está recibiendo un apoyo bimestral por no hacer nada o por ser adulto mayor, porque a lo mejor es un seguro universal garantizado para los adultos de 65 y más? Pero ¿cómo les explicas que lo tienes que hacer de una manera diferente? O que les vas a decir que van a tener salud, pero no les vas a dar ese dinero porque ese dinero genera inflación. Yo creo que la línea discursiva debe irse guiando hacia una propuesta económica congruente, pero con una línea discursiva como la maneja el presidente, para las personas que utilizan esos programas asistencialistas, para personas que necesitan ese apoyo en educación, en capital humano, en alimentación. Entonces, si logra hacer eso algún personaje político, yo creo que tendríamos o podríamos estar hablando del siguiente candidato a la presidencia de la República, pero que tiene que tener estas características, porque primero tiene que tener un proyecto bien definido de qué es lo que quiere para rescatar México, porque de verdad yo creo que ese tiene que ser el logo, rescatemos México. Como dices, no echándole la culpa a Andrés Manuel, no diciendo que es un peligro, sino sabes que vamos a rescatar México con este proyecto, vamos a expresarlo bien, vamos a tener un tema comunicativo que sea congruente, pero también sencillo al mismo tiempo para que todas las personas sepan de qué estamos hablando. Y yo creo que tercero, ir en coalición, porque vemos que el boom que trae Morena pues es altísimo. Y la verdad, yo no creo que el presidente, terminando su sexenio, pues deje de hacer política. La verdad es que yo creo que el político más político de México. Entonces, son esas tres variables que se tienen que tomar en cuenta para que pueda cambiar la circunstancia del país. Y bueno, obviamente, pues también los temas de corrupción y de impunidad, seguirlos atacando, pero con un proyecto de nación económico también. Sí, yo comparto plenamente y yo me imagino, o sea, así como hay un Epigmenio Ibarra, no debemos de pensar en un Ciro o en un Loret, porque así de dicotómica es la oposición y así no funciona. Lo que Epigmenio Ibarra vende es emoción y a lo que la gente le gusta es la emoción, es formas creativas de comunicación que les lleguen, suena muy cursi, pero que les lleguen al alma, que les lleguen al corazón, sin cuestiones técnicas, y eso se puede lograr, vaya, de múltiples maneras, y no debemos de reducir nuestra democracia a el que gana es el que más lana tiene y el que más lana regala. No, o sea, Chosky lo mencionó en uno de los programas anteriores, estamos poniendo en las boletas a gente popular, no a políticos. Es momento de regresar a la formación de cuadros, de verdaderos políticos, líderes de comunidad, que se construya desde abajo. Y yo lo que diría es, denles chance. A lo mejor en puestos federales, pues sigan las cúpulas, ¿no? O sea, al final, pues quieras o no, aquí no somos ingenuos, pero un líder local pues, conoce mejor su municipio que otra persona que le quieran imponer. Entonces, y la gente lo sabe. Y al final, por eso es que Morena está ganando, porque a Morena le llegan con el corazón. No conocen al líder, pero conocen al jefe. Sí. Y si la oposición usa el mismo mecanismo y los odian y ponen a un güey desconocido o a una mujer desconocida, pues la lógica es exactamente la misma. No voy a votar por él o ella porque conozco a la cúpula lacra de corruptos. Entonces, se trata de, ok, hasta aquí llega la cúpula, vamos a seleccionar al mejor candidato, que es al que mejor conoce la gente, y a partir de ahí crecemos. Y además yo creo que la demanda de la persona que pueda representar
todos esos intereses, no está basado o no debería de estar basado en un eliminar completamente la cúpula, porque y no va a pasar tampoco, o sea, lo vemos ahorita con el gabinete del presidente, o sea, pues tan solo la reforma eléctrica la está haciendo porque pues Bartlett le dice que pues así tiene que ser. Y no es como que diga, bueno, voy a cambiar por una persona con estas aptitudes. Pero Andrés Manuel empezó así, o sea, si vemos también las fortalezas de Andrés Manuel, es que fue una persona que recorría los municipios, ¿no? Sí, Digo, empezó en el Instituto Indigenista o Indígena de Tabasco, para mí lo más importante es recorrer mi municipio 2000 veces. Hay que conocer y hay que conocerse, ¿no? O sea, de repente ves imágenes de candidatos o candidatas de cualquier partido que nomás, pues, pon aquí a una persona morena, luego otra blanca, luego una con silla de ruedas, luego un HLG no sé qué, y se pierde toda la continuidad, o sea, se pierde la congruencia porque ni los conocen. En cambio, si correcto. vas con las personas que necesitan un apoyo con silla de ruedas, si vas con una persona que necesita hablar de diversidad de género, de igualdad de género, de inclusión a la mujer, de muchas cosas, de grupos indígenas, de la gente que más necesita en temas de pobreza, seguridad, alimentación, etcétera, pues yo creo que va a ser más amplio a que nada más estés ahí posando para la foto. Y se ve en todos lados, ¿eh? Y es lo que yo creo que enoja al grueso de la población y es lo que ya no queremos. De ningún lado, ¿eh? O sea, ni de una coalición ni de otro lado. O sea, entonces, yo creo que la gran apuesta para que haya un mejor futuro tiene que ser generacional, tiene que haber un cambio de ideas, tiene que haber un cambio de personas y espero que ese cambio sea pronto porque si no, como bien lo mencionas tú, nos va a salir muy caro para muchas generaciones sacar adelante al país. Correcto, pues para concluir este programa, pues yo diría, observemos lo que va a pasar en la reforma eléctrica. Sin duda comparto con Pepe que va a ser un punto de inflexión donde si se revierte la ley, la oposición puede dar un primer viso de organización en el corto plazo. Y lo que platicamos en estos últimos minutos es pensar un poco más en el futuro inmediato, no tanto en el presente, pero no se debe dejar para nada a un lado. Y hay que observar, la oposición debe de despertar. No sé si sea ya demasiado tarde, pero pues, en la política y sobre todo en México, este país envidiado por Dalí en sus cuadros tan surrealista, puede pasar cualquier cosa. No sé si quisieras agregar algo más, mi Pepe. Nada más agradecer a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho del país, a ti amigo, y le mando un saludo al Chosky, Sí, donde hombre, quiera. pobrecillo, ahora seguramente le tocó estar en el campo. Pero bueno, Muchísimas. creo que ya si no regresa, pues lo hacemos bien tú y yo solitos. No, no es cierto, mi cookie. Les mandamos un gran abrazo, gracias por escucharnos y nos vemos al siguiente Entre Amigos que va a estar bueno, porque ya vamos a ver qué pasó con la reforma eléctrica y vamos a comparar de cara a estas elecciones, compararlo con las intermedias para empezar a hacer los pronósticos, la quiniela de cómo nos va a ir en las elecciones este año. Oye, ¿y cómo ves también si le agregamos un poquito igual de sabor digo, o sea, a lo mejor lo más que podamos, ¿no? Porque pues, también son pocos días y bueno, se atraviesa Semana Santa, pero vamos a hacer un pequeño gran esfuerzo para ver si podemos poner quiénes, cuáles diputados y de dónde son los que votaron a favor o en contra de la reforma eléctrica. Perfecto. Para ver Y si hacemos ese cruce. órale, lo ¿Va? hacemos y ya les prometemos traer también los nombres de los 4 ministros que hicieron trucuñuelas legales para considerar legal y constitucional esta ley Bartlett. Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
Gracias, mi Pepe, un abrazote. Gracias a ti, que tengan buena noche.